Nunca pensé que mi 70 cumpleaños acabaría con la traición de mi propio hijo. Había preparado una bandeja de cupcakes con mis propias manos, receta de mi madre, con ese toque de vainilla que siempre le sacaba una sonrisa a David de niño. Y al salir al pasillo, todavía con el delantal puesto, los oí. David estaba en la cocina, riéndose. Esa risa hueca que usaba cuando pensaba que nadie escuchaba. Ella es básicamente un cajero automático con piernas, dijo. Le lanzo una mirada triste y ¡bam! Me suelta los ahorros como por arte de magia. Mi corazón se detuvo. Apreté la bandeja con fuerza. ¿Eso decía de mí? La voz de Rachel, su prometida, le siguió con un tono burlón. Pagó tu deuda, pagó esta casa, pagó nuestra luna de miel. Ahora puede pagar su propio asilo, ¿no? Quise gritar, quise dejar caer la bandeja y marcharme, pero me quedé ahí, petrificada. Temblando, retrocedí sin hacer ruido hasta mi habitación. Cerré la puerta y, con las manos todavía aferradas a esa bandeja, me senté al borde de la cama. La bandeja vibraba en mis manos, pero no era por el peso. Era por la rabia, por la tristeza, por ese agujero negro que se abría en mi pecho. ¿Tanto había cambiado mi hijo? Recordé cuando lo sostenía de bebé mientras lloraba por su padre, muerto demasiado pronto. Los turnos dobles, los sacrificios, las cenas que nunca compartí con amigas, porque él siempre tenía prioridad, cada centavo, cada sueño pospuesto. ¿Para esto? En la mesita de noche, el relicario de plata con la foto de David de niño parecía mirarme con otros ojos. Esos ojitos que una vez prometieron que siempre estaría a mi lado. Me daban ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Esa noche no hubo fiesta. No hubo abrazos. Me encerré con mis pensamientos y mi dignidad, como un abrigo viejo que aún calienta aunque esté lleno de remiendos. No dije una sola palabra. ¿Para qué? Ya no se trataba de discutir. Se trataba de ver con claridad. Porque algo cambió dentro de mí esa noche. Me vi a mí misma como si fuera otra mujer. Una que había dado, dado y dado. Y ahora debía decidir si quería seguir vaciándose o empezar a llenarse de nuevo. A llenarse de valor, de respeto, de fuerza. No rompí nada. No lloré en voz alta. Pero me prometí que ese sería el último cumpleaños que pasaría en una casa donde mi presencia se toleraba, pero no se honraba. Ella puede pagar su propio asilo. Esa frase me siguió incluso en sueños. ¿Y saben qué? Que la vida da vueltas. Y algunas vueltas, aunque duelan, son necesarias. Así que no dije nada. No les grité, no les enfrenté. Simplemente me quedé callada, mientras empezaba a trazar el primer hilo de lo que sería mi regreso. Silencioso, legal, implacable. Porque si ellos pensaban que me habían reducido a una anciana inútil, no tenían ni idea de lo que una madre herida, pero despierta, puede llegar a hacer. 2 meses antes de esa cena infame, había hecho algo que jamás pensé que haría a mis 70 años. Saqué $30.000 de mi fondo de retiro. Ni para mí, ni para un viaje, ni para arreglarme los dientes que tanto me duelen. Lo hice por David. Mi hijo. Es la última vez, me repetí mientras firmaba los papeles en el banco. Esta vez sí cambia. Pero lo dije más para convencerme que por creerlo. David arrastraba una deuda de juego que ya se le salía por los bolsillos. Tarjetas al tope, prestamistas llamando a todas horas, y esa mirada esquiva que ya conocía de otras veces. Pero aún así pensé que podía salvarlo. ¿Y qué otra opción tenía yo? Vivíamos juntos desde hacía años. Desde que enviudé, David había vuelto a casa con la promesa de ayudarme. Para que no estés sola, mamá, decía. Pero pronto fue evidente que el que necesitaba ayuda era él. Y no solo económica. Nunca encontró un rumbo. Empezó proyectos y los dejaba. Se metía en negocios dudosos. A veces pasaba semanas enteras sin decirme más que un gruñido. Pero era mi hijo. Y esa casa, nuestra casa, era mi único bastión. La compramos con mi esposo hace más de 30 años. Cada ladrillo fue pagado con esfuerzo. Recuerdo que los domingos mi marido arreglaba el jardín mientras yo cocinaba empanadas para los vecinos. David jugaba en el porche con su camioncito de plástico. En esa misma cocina le enseñé a leer, y en esa misma sala le conté que su papá ya no volvería del hospital. La casa era mi refugio. Nuestro hogar. Así que cuando David me dijo con los ojos rojos y las manos temblorosas que lo iban a romper si no pagaba, sentí que no tenía opción. Me llevó 3 días de insomnio decidirlo. 3 días mirando el techo con los dedos entrelazados sobre el pecho, escuchando el tic-tac del reloj y el ronroneo del viejo refrigerador. Al 4.º día, fui al banco. No hay nadie más que pueda ayudarte, David, le dije mientras le entregaba el cheque. Él bajó la mirada. Gracias, mamá, te lo juro, voy a cambiar. Y por un momento, creí verlo. A ese niño flaco con la frente sudada y las rodillas raspadas, que me abrazaba cada vez que volvía del trabajo.
Pensé que aún había esperanza. Que este rescate sería el último. Los primeros días después del pago, David fue amable. Hasta me llevó flores una tarde. Rachel, su prometida, también fingió entusiasmo. Me ayudó a cambiar unas bombillas. Me preguntó por mis recetas. Yo, que no soy ingenua, sentí la falsedad, pero quise creer. A los pocos días, volví a notar las señales. Llamadas a escondidas, recibos escondidos en el tacho de basura, miradas nerviosas cuando sonaba su teléfono. Y sin embargo callé. Me decía, espera, dale tiempo, como si la paciencia fuera mágica. Pero lo peor no fue su recaída. Lo peor fue darme cuenta de que ya no me veía como su madre, sino como un salvavidas viejo, algo que se usa cuando hay peligro, y luego se deja a un lado. Una noche, me levanté al baño y lo escuché hablando con Rachel en la cocina. La voz baja, casi un susurro. Con esa plata estamos bien, pero en cuanto mi vieja se vaya, ahí sí podemos empezar de cero. Rachel rió. La decoración está pidiendo a gritos un cambio. Pintura nueva, sacamos ese mueble de abuela, todo nuevo. Me apoyé contra la pared, en silencio. Y comprendí. No era que me querían salvar. Era que me querían fuera. El alivio de haberlo salvado duró menos que un respiro. Pero no lo dije. No esa noche. Porque si algo aprendí en estos años, es que cuando una mujer ya no le teme al abandono, puede empezar a planear su salida con dignidad. Y eso, justo eso, fue lo que empecé a hacer. David era mi único hijo. Mi todo. Lo crié sola desde que tenía 7 años, cuando su padre murió de un infarto en medio del trabajo. Una mañana estaba preparando el desayuno, y por la tarde ya estaba vistiendo de negro. La vida me cambió de golpe, pero no tuve tiempo para lamentarme. Tenía que seguir. Tenía que criar a un niño que no entendía por qué papá no volvía del hospital. Desde entonces, fui madre y padre. Enfermera cuando tenía fiebre, maestra cuando no entendía los deberes, árbitra cuando se peleaba con los amigos, cocinera, chofer, psicóloga. Todo eso, sin dejar de trabajar. Muchas veces me dormía en la mesa, con el uniforme puesto y la cuchara en la mano. Pero nunca me quejé. David sabía lo que yo había sacrificado. O eso pensé. A veces, cuando llegaba de la escuela con una mala nota, me abrazaba llorando y decía, «Mamá, te prometo que un día voy a devolverte todo. Nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí». Y yo le acariciaba el pelo, pensando que valía la pena. ¿Y cómo no iba a creerle? Tenía esa manera dulce de mirarme, como si yo fuera su hogar. Lo defendí de todo, de los vecinos que lo juzgaban, de las maestras que no lo entendían, incluso de mis propias hermanas que decían que lo malcriaba. «Déjalo ser», respondía. Ya la vida le quitó bastante. Pero lo que no sabía entonces, es que uno no puede criar a alguien dándole todo sin enseñarle el valor de lo que se le da, porque si no, llega un día en que creen que lo merecen por derecho. Y ese día me llegó. Con los años David cambió. Dejó de besarme en la frente, dejó de contarme sus cosas. Empezó a hablarme con tono condescendiente, como si yo fuera una tonta anticuada que no entendía cómo se mueve el mundo ahora. Pero yo seguía ahí. Firme. Callada. Nunca me gustó Rachel, pero intenté aceptar su elección. Me decía, si ella lo hace feliz, entonces la acepto. Pero la verdad, nunca lo vi realmente feliz con ella. Lo controlaba, lo corregía delante de mí, le hablaba como si fuera un niño. Y cuando yo intervenía, ella me miraba como si fuera invisible. Un día, sin querer, abrí el cajón del escritorio donde David había dejado una carta. No soy de hurgar, pero buscaba una estampilla y ahí estaba, abierta, sobre una carpeta. Era una nota de un banco, una advertencia por deudas acumuladas. Ahí supe que lo del juego no había terminado. Y también supe que me lo había ocultado a propósito. Pero en vez de enfrentarlo, decidí esperar. Quería que él me dijera la verdad. Pensé, cuando esté listo, vendrá. Y una parte de mí, aún quería creer que seguía siendo ese niño que me abrazaba con lágrimas y promesas. Nunca vino. Lo que vino fue Rachel, una tarde, con voz melosa, preguntando si había pensado en mudarme a una residencia linda donde te cuiden bien, mamá. Me dijo que había visto algunas con jardines y talleres de cerámica, que allí podría hacer amistades con personas de mi edad. Yo asentí sin decir palabra, aunque por dentro me hervía la sangre. ¿Cerámica? Después de 40 años de limpiar, cuidar, sobrevivir, ¿me ofrecían moldear barro para entretenerme mientras ellos redecoraban mi casa? Ahí entendí que ya no me veían como la mujer que los había sostenido, sino como un estorbo que empañaba su fachada. Y aún así, no lloré. Tomé una taza de té, alisé el mantel con las manos, y me senté en silencio.
con la espalda recta y el corazón endurecido. Porque aunque me habían dejado de ver como madre, yo no iba a dejar de comportarme con dignidad. Pero en lo profundo, esa noche mientras etiquetaba los frascos de la despensa, como siempre, supe que algo se había quebrado para siempre. Y una mujer con el alma rota, ya no espera justicia, la ejecuta en silencio. Fue un jueves. Yo llevaba una bandeja con galletas de avena recién horneadas y limonada, como solía hacer cuando David era chico. No porque me lo pidieran. Porque así soy yo. Porque aún creía ilusa, que los gestos pequeños podían cambiar corazones. Ellos estaban en la sala, en ese sofá que elegí con tanto cuidado hace 20 años. Rachel con las piernas cruzadas, copa de vino en mano, otra vez ese vino caro que yo compré para ocasiones especiales, y David con los pies sobre la mesa de centro, revisando unos papeles. Desde el pasillo, escuché mi nombre. No te preocupes, amor, decía David. Ya hable con acento agudo con el abogado. En cuanto mamá se mude, el trámite es sencillo. Remodelamos lo que haga falta y empezamos de cero. Esta casa puede valer el doble con los arreglos justos. Me detuve en seco. ¿Y está seguro que no hay nada a su nombre?, preguntó Rachel, con esa voz aguda que usaba cuando quería sonar inteligente. Porque sería un problema si después cambia de opinión. Todo está controlado, murmuró él. Solo hay que sacarla con cuidado. No queremos escándalos. Y tampoco quiero que parezca que la estamos echando. Rachel soltó una risita. Claro. Pobrecita. La vieja ni se va a enterar. De acá a unos meses, ni rastros de su gusto anticuado. Yo no me moví. Ni un paso. Ni un suspiro. Ni un crujido de piso. Solo apreté más fuerte el borde de la bandeja. Y entré a la sala con una sonrisa tranquila. Como si no hubiera oído nada. Como si no hubiera sentido ese golpe seco en el pecho. Como si no me temblaran las manos de pura rabia. «Galletas», ofrecí, con la misma voz dulce que usaba cuando David se caía de pequeño. Rachel levantó la vista, sorprendida. «¡Ay, qué rico! Justo estaba diciendo que me moría por algo dulce». «Ah, sí», respondí. «Entonces te va a encantar esto. Es una receta de mi madre. Tiene ese saborcito tradicional». David murmuró un agradecimiento sin mirarme a los ojos. Los observé comerse las galletas con la avidez de quien no sabe que está siendo observado. Y ahí lo supe. No era una cena lo que me esperaba. Era un desalojo encubierto. Esa noche, mientras lavaba los platos, repasaba cada palabra de esa conversación, como si fueran piezas de un rompecabezas. La forma en que David había dicho sacarla con cuidado, la risa de Rachel al decir, ni se va a enterar. Como si yo fuera un jarrón viejo que se puede mover de un lugar a otro sin preguntar. Me senté en la silla de la cocina, la misma donde solía leer las cartas de mi esposo. La misma donde planifiqué cada cumpleaños de David. Pasé el dedo por la superficie de madera, sentí cada grieta, cada marca de uso. Esta casa tenía historia. Mi historia. Y no iba a permitir que la borraran con pintura beige y cojines de diseñador. Al día siguiente, me puse mi blusa de lino azul, la que uso para asuntos importantes, y fui a ver a mi abogado. No dije nada a David. Ni una palabra. Porque hay momentos en la vida, en los que una mujer debe dejar de suplicar, para empezar a actuar. Quiero saber si esta casa sigue estando a mi nombre, le dije al abogado con voz firme. Y si es así, quiero saber exactamente qué derechos tengo. Él revisó los papeles. Tardó unos minutos. Y luego asintió. Linda. Usted es la única propietaria, nadie puede echarla. Y si decide echarlos usted, también puede hacerlo. Lo agradecí sin emoción. Porque no era alegría lo que sentía. Era algo más profundo. Más frío. Era el inicio. A la mañana siguiente, con la tetera todavía humeando y mi taza de manzanilla entre las manos, hice algo que nunca antes había hecho. Busqué en internet la palabra evicción. Me sentí un poco ridícula, lo admito. A mis 70 años, yo que aún uso el mismo diccionario desde 1983, ahora preguntándole al Google cómo sacar a mi propio hijo de mi propia casa. Pero no era simple curiosidad, era estrategia. Llamé de nuevo al abogado, no quería dejar cabos sueltos. Quiero saber qué se necesita para iniciar un proceso de desalojo. Si la persona que vive en la casa no paga alquiler, no tiene contrato, y no es propietaria. Hubo un silencio breve del otro lado. Luego, su tono cambió. ¿Está usted bien, Linda? Estoy perfecta, le respondí. Solo quiero estar informada. Y entonces, como quien limpia su casa para recibir visitas, empecé a ordenar mis papeles. Busqué la escritura original, las facturas a mi nombre, los comprobantes de impuestos.
Todo estaba intacto, como yo lo había dejado desde el día que enterré a mi esposo. Porque si algo aprendí en esta vida, es que una mujer debe tener sus cosas en orden, incluso cuando nadie cree que valen la pena. Esa misma tarde, me fui al club de lectura. No era solo por los libros, era por la compañía. Todas mujeres como yo, curtidas, pacientes, silenciosamente poderosas. El tema del día era un clásico, la edad del desdén, si mal no recuerdo, pero yo no podía concentrarme. En mi mente, la escena del sofá, la bandeja, la traición. ¿Y ustedes alguna vez sintieron que después de dar todo, las daban por descartadas? Pregunté sin mirar a nadie. Se hizo un silencio distinto. Una de las señoras, Clara, ex jueza retirada, siempre con su bufanda de seda, me miró por encima de las gafas. ¿Qué pasó, Linda? No estoy segura aún, respondí, pero tengo la sensación de que me están empujando a salir de mi propia vida. Ella asintió. Y no dijo nada más. Pero esa noche, cuando volví a casa y me serví una copa de vino, uno barato, nada de reservas elegantes, sentí algo que no sentía hacía tiempo. Claridad. Como si de pronto entendiera que no se trata de escándalos ni de dramatismos, que hay formas silenciosas, firmes, legales, de recuperar lo perdido. Al día siguiente, llamé al abogado una vez más. Esta vez, mi voz no temblaba. Quiero consultar sobre las cláusulas que protegen al dueño de casa cuando un huésped se queda más de lo permitido. ¿Vacaciones familiares o convivencia extendida?, preguntó él. Digamos una visita que se alargó más de la cuenta. Y con eso, el primer ladrillo de mi muralla se colocó. No se trataba de pelear con David ni de vengarme de Rachel. Se trataba de recuperar lo que era mío. Mi espacio, mi paz, mi dignidad. Porque si ellos no querían reconocer todo lo que había hecho, yo tampoco iba a seguir explicándolo. Y aunque aún no tenía un plan completo, sabía que las mejores jugadas no se gritan. Se preparan. En silencio. Con una taza de té en la mano y una carpeta de documentos bajo el brazo. Porque la justicia, la verdadera, empieza con una pregunta tranquila. Y termina con una puerta cerrándose suavemente detrás tuyo. A veces basta una mirada para saber que alguien entiende lo que estás viviendo. Esa noche, mientras recogíamos las tazas en el club de lectura, Clara, la jueza retirada, me ofreció ayuda para guardar los libros en la caja. No dijo nada sobre mi comentario anterior. No preguntó. Solo me entregó una mirada serena, de esas que dicen, yo también estuve ahí. De regreso a casa, no encendí la radio. Me gusta conducir con el sonido del motor, y el ruido suave de las ruedas sobre el asfalto. Me ayuda a pensar. A desenredar las emociones como quien desarma un ovillo con paciencia. Y esa noche, decidí que no iba a mendigar más mi lugar. David no me veía. Rachel me despreciaba. ¿Y la casa que yo había construido con cada sacrificio? Ahora era una especie de escenario donde actuaban una vida que no me incluía. Yo era un telón viejo que querían reemplazar. Así que empecé a observar. No con ojos de madre, sino con los ojos de una mujer que ha sido traicionada. Me fijé en los horarios, en las rutinas. Noté que los lunes salían juntos a cenar, que los viernes Rachel iba a pilates, que los domingos él dormía hasta tarde. Me volví invisible a propósito. Y eso me dio poder. Una semana después, encontré en el tablón del supermercado un aviso de alquiler. Un pequeño apartamento de una habitación, cerca del parque. Tranquilo, sin pretensiones. Ideal para alguien que quiere desaparecer un rato del mapa. Fui a verlo sola. No le conté a nadie. La propietaria, una señora tan menuda como alegre, me ofreció té con galletas mientras me mostraba el lugar. Todo estaba limpio, ordenado, con una ventana que daba al jardín. Aquí puede tener su tranquilidad, dijo con una sonrisa. Y supe que eso era lo que quería, tranquilidad. Volví a casa y, mientras doblaba la ropa, empecé a guardar algunas cosas en una maleta pequeña. Cosas que no se notan. Mi libro favorito, mi bata de hilo blanco, las fotos antiguas que siempre tuve escondidas en la mesita de noche. David y Rachel estaban en la terraza, hablando de colores de pintura. ¿Y si usamos un gris claro para la sala? Más moderno, decía ella. No quiero que quede como un asilo, respondió él. Me reí por dentro. Si supieran lo que planeaba, si siquiera imaginaran que la anciana se estaba yendo por voluntad propia y no echada. Esa noche, fingí dolor de cabeza y me acosté temprano. Pero no dormí. Me quedé escuchando los ruidos de la casa, el crujido de los escalones, el goteo lento del grifo, los pasos suaves de Rachel al ir al baño. Pensé en mi esposo. En cómo juntos soñamos cada rincón de esa casa. En cómo David aprendió a andar en bicicleta en el jardín.
en cómo por tantos años, yo misma creí que ese hogar era también mi ancla. Pero ahora entendía que una casa no es ladrillos ni recuerdos, es respeto. Y cuando ese respeto desaparece, el resto se desmorona como un castillo de naipes. El sábado siguiente, aproveché que ellos salieron a visitar a unos amigos y llevé mis cosas al apartamento. Pocas maletas, solo lo esencial. Cuando volví por la tarde, puse la tetera como siempre, pero esta vez no por rutina sino por cierre. Me serví una taza, saqué mi libreta de notas y escribí solo una frase: ya no soy la que espera. Antes de dormir, me aseguré de revisar los documentos del abogado. Todo estaba listo para el siguiente paso. Y mientras alisaba la manta sobre la cama, esa manta vieja que siempre llevo conmigo y que huele a lavanda, sonreí por primera vez en semanas. No porque tuviera un plan perfecto, sino porque por fin tenía uno. El día que me fui nadie lo notó, ni una lágrima ni un portazo. No dejé nota en la mesa ni mensaje en el refrigerador. Cerré la puerta de mi cuarto con el mismo cuidado con el que se cierra un libro que una ya no piensa releer. Guardé la llave en mi bolso de cuero y bajé por las escaleras como tantas veces antes, pero sabiendo que esta vez era distinto. Les dije que iba a visitar a una amiga del club de lectura por unos días. Tiene una operación en la rodilla y necesita compañía. Mentí sin pestañear. David solo murmuró: «Ok, mamá», sin quitar la vista del televisor. Rachel ni se molestó en salir de la cocina. Me dio un suerte con eso desde la distancia, mientras olía la salsa de tomate que estaba preparando. Por dentro, yo hervía. Por fuera, sonreía. Mi coche estaba cargado desde temprano. Maleta con ropa, mis frascos etiquetados, los que no permitiría que Rachel tirara por pasados de moda, la manta tejida por mi madre y el relicario con la foto de David cuando aún me abrazaba sin vergüenza. También llevé mi carpeta de documentos, lo legal, lo concreto, porque en ese momento más que madre ya era estratega. Llegué al apartamento a media mañana. El sol entraba por la ventana grande del comedor, y el silencio era puro, como agua recién hervida. Me senté en la silla junto al ventanal, saqué mi libreta y anoté la fecha. Hoy dejo de ser huésped en mi propia vida. Afuera, el mundo seguía su curso. Ni un temblor, ni un aviso. La tierra no tiembla cuando una mujer se libera. Solo se acomoda. David me mandó un mensaje al anochecer. ¿Llevaste el cargador de Rachel por error? Respondí con un simple «no, revisa la sala». Ninguna otra pregunta. Ningún «te extraño, mamá». Como si yo fuera un mueble más que había salido de la casa. Y yo sentí alivio. Esa noche dormí con la ventana entreabierta, escuchando los grillos. Me preparé una infusión con miel, me puse la bata blanca que me hacía sentir en casa, y encendí una velita. No por devoción, por rito. Porque una también merece marcar sus comienzos con pequeñas ceremonias. Al día siguiente, fui a caminar al parque. El aire olía a pasto recién cortado y a pan tostado de alguna panadería cercana. Vi parejas jóvenes, ancianos jugando ajedrez, niños corriendo detrás de una pelota. Nadie sabía que yo estaba ahí empezando de nuevo. Y eso me gustó. Pasé por la librería, y compré una novela de misterio. Una de esas donde la venganza llega en forma de silencio, con pruebas firmadas y sobres certificados. Al volver, preparé una lista. Nada de compras ni recetas. Era la lista de los próximos pasos. 1. Notificación legal. 2. Cambio de cerraduras. 3. Traslado de pertenencias importantes. Y al lado, anoté algo más. Recordar que esto no es castigo. Es justicia. Porque no se trataba de hacer daño. Se trataba de volver a poner orden donde reinaba el abuso. No iba a gritar, no iba a acusar, ya no. Iba a actuar. Mientras ellos creían que estaban remodelando su futuro, yo ya había empezado a desmontar su ilusión, ladrillo por ladrillo. Y como buena madre les estaba dejando justo lo que se merecían. Una lección que no se olvida. Una semana. Solo eso bastó. Una semana de visita a mi amiga, como ellos creían, para que Rachel y David mostraran quiénes eran realmente. Como hienas hambrientas que piensan que la leona ha muerto, empezaron a devorar lo que quedaba de mí. El lunes por la mañana, estaba leyendo tranquila en mi nuevo apartamento cuando sonó el celular. Era Gloria, mi vecina de al lado. Una mujer discreta, de esas que siempre avisan cuando se corta la luz o cuando alguien deja basura donde no debe. Linda, no sé cómo decirte esto, pero están sacando tus cosas a la vereda. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué cosas? Todo, cariño. Tu sofá, las plantas,
Incluso los frascos de la cocina. Están afuera. David y Rachel dijeron que pensaban que no ibas a volver. No lloré. No grité. Gracias, Gloria. ¿Podrías hacerme un favor? Sácale una foto. Colgué sin agregar una palabra más. Y ahí estaba. Una imagen. Mis muebles, mi sillón de lectura, las sillas que compramos con mi esposo en un remate hace años. Todo tirado en la vereda como si fueran desperdicios. Como si yo nunca hubiera existido en esa casa. Rachel salió en la foto también, con una copa en la mano y una sonrisa en la cara. Como si celebrara una victoria. David no se veía, pero lo imaginé. Adentro, ordenando la sala, eligiendo colores nuevos, haciendo espacio para su vida, sin mí. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí hizo clic. Ya no era tristeza. Era otra cosa. Una frialdad nueva, parecida al acero. Esa misma tarde, llamé a mi abogado. Adelante con todo, le dije. ¿Estás segura?, preguntó. Porque esto ya no es solo una advertencia legal. Vamos directo. Directo, confirmé. Y sin freno. Esa noche, tomé mi té mirando la luna por la ventana del apartamento. Me arropé con mi manta vieja y anoté en la libreta. Los que te echan como basura, no merecen ni un minuto más de tu duelo. Ya no iba a mendigar cariño, ni respeto, ni perdón. La casa seguía a mi nombre. La traición también. Al día siguiente se entregó el aviso formal de ocupación indebida. Lo firmó mi abogado con todo en regla. Nombre, escritura, pruebas. También adjuntamos fotos de mis pertenencias en la calle. Desalojo de hecho, lo llamó. Un término legal que, traducido, significa, me sacaron sin derecho. Y ellos, allá, en México. Bronceándose. Celebrando su luna de miel con mi dinero, durmiendo en sábanas blancas mientras sus maletas descansaban en suites con vista al mar. No sabían lo que les esperaba. A veces, la justicia tarda. Pero cuando llega, no toca la puerta. La tumba. Y esta vez, sería legal. Fría. Impecable. Esa noche, dormí como hacía años no dormía. Esa misma semana, mientras ellos nadaban en piscinas de hoteles lujosos y brindaban en cenas con velas que yo pagué sin saberlo, yo estaba sentada frente a un escritorio de madera pulida, firmando papeles con mi abogado. Cada documento, cada firma, era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo entre ellos y mi futuro. Ya no necesitaba decirles nada. El lenguaje que entendían ahora era otro. Un día después, el aviso oficial de ocupación ilegal fue entregado. Lo recibieron a través de un correo electrónico, y según me contó el abogado, también se dejó copia física en el buzón de la casa. Una casa que, legalmente, no era de ellos. Nunca lo fue. El abogado me miró con una mezcla de admiración y cautela. Linda, usted está manejando esto con una calma impresionante. Le sonreí con la taza de té entre las manos. Es que esto no es venganza, es limpieza. Estoy sacando la basura de mi vida. Esa noche volví a casa, mi nuevo hogar, y me senté a tejer, algo sencillo, una bufanda color lavanda para el invierno. A cada punto que daba pensaba en los años que tejí mi vida alrededor de David, cada sacrificio, cada renuncia, cada promesa rota. Y ahora punto tras punto me estaba tejiendo otra historia. Una sin él, una sin ellos. No me dejé llevar por la ansiedad, ya no. Aprendí que la verdadera fuerza no es reaccionar, es resistir sin perderse. Unos días después, recibí otro mensaje de Gloria, la vecina. ¿Pasaron unos muchachos hoy?, preguntando si podían llevarse los muebles que dejaste. Rachel les dijo que se los llevaran, que eran cosas viejas sin valor. Le pedí que no interviniera, ya nada de eso me dolía. Gracias por avisarme, le escribí. Y si ves a alguien más queriendo llevar algo, déjalos. Ya no me pertenece. Porque lo que yo necesitaba recuperar no eran sillas ni floreros, era mi lugar. Mi paz. Mi historia. En mi nuevo apartamento, el silencio ya no me asustaba. Era distinto al de antes. No era ese silencio de soledad resignada. Era un silencio fértil, el que uno siente cuando algo nuevo está por crecer. Fui a visitar a Clara al club de lectura. No hablamos de leyes ni de desalojos. Hablamos de libros, de la vida, de las cicatrices que una lleva pero no muestra. Me regaló una pequeña planta de lavanda en una maceta de cerámica pintada a mano. La lavanda siempre vuelve a florecer, me dijo. Aunque la arranques, aunque la quemen, siempre regresa. Esa noche la puse junto a la ventana, al lado de mi relicario. Me preparé una infusión y me senté a escribir en mi libreta. Hoy no duele, y era verdad. No dolía.
porque ya no estaba esperando justicia del otro. La estaba haciendo yo misma. El sol brillaba en la ciudad como pocas veces, y mientras los vecinos regaban sus jardines o paseaban al perro, en otra parte del mundo, en un resort junto al mar, David se doraba la piel sin sospechar que el mundo que conocía se estaba desmoronando. Fue un jueves cuando el aviso de ocupación indebida les llegó por correo electrónico. Me lo confirmó el abogado apenas unas horas después. Lo abrieron desde una IP en Cancún, me dijo. Primero pensaron que era spam, pero luego empezaron los mensajes. Rachel, al parecer, fue la primera en reaccionar. ¿Qué demonios es esto?, escribió desde su cuenta. El tono no era de sorpresa, era de soberbia herida. Esa que brota cuando quienes están acostumbrados a salirse con la suya, se topan con la ley. David tardó en responder. Me lo imagino mirando el celular, sudando, la copa de cóctel en una mano, intentando entender cómo un papel electrónico podía tener tanto peso. ¿Esto es real?, preguntó. Mi abogado fue breve. Sí, ilegal. Mientras tanto yo estaba en la panadería del barrio, eligiendo pan fresco para acompañar mi sopa. Saludé a los vecinos, compartí una sonrisa con la dueña, y hasta recibí una invitación para un almuerzo comunitario. Como si nada estuviera ocurriendo. Porque en realidad, nada ocurría en mi mundo. Todo ocurría en el de ellos. Y eso para mí era suficiente. Volví a casa, acomodé el pan en su bolsa, y me senté a escribir. Solo una frase. Que el aviso les llegue con sol, y la tormenta detrás. 2 días después, me confirmaron que el aviso también se había colocado físicamente en la casa. Un papel oficial, sellado y con todas las firmas, clavado en la puerta principal. Lo imagino flotando levemente con el viento, como una bandera de advertencia. Rachel, según supe por Gloria, mi informante silenciosa, llamó histérica a la policía al ver el papel en la puerta. «Esto es ilegal, es acoso», gritaba. Pero no. No era ilegal. Era justicia. Por fin. David intentó calmarla, pero sin éxito. Estaban a medio mundo de distancia, y el poder, ese falso poder que creían tener, se les escurría entre los dedos. Esa noche me preparé una sopa de zanahoria con jengibre. Mientras la revolvía pensé en las veces que cociné para ellos. En las noches en que me quedaba despierta esperándolos. En los cumpleaños donde fui la única que preparó algo, y la única que no recibió ni un gracias. Ahora, cada cucharada me sabía a libertad. Y al final de esa cena sencilla, anoté algo más. Las cartas están sobre la mesa. Y esta vez, las mías tienen respaldo. Mientras ellos lidiaban con papeles legales entre cócteles y bronceadores, yo abría cajas de recuerdos en mi nuevo apartamento. No porque extrañara lo viejo, sino porque quería entender en qué momento me perdí a mí misma por complacerlos. Una de las cajas tenía tarjetas de cumpleaños que David me hacía de niño. Letras torcidas, dibujos de flores, promesas de cuidarme para siempre. Leí una que decía: «Mamá, eres la mejor. Cuando sea grande te voy a comprar una casa tan linda como tú». La doblé con cuidado y la volví a guardar. Qué ironía, ¿no? Hoy pelean por quedarse con la casa que ya les di todo, sin siquiera preguntar si necesitaba algo. Esa noche me preparé un té de manzanilla y me senté en la mecedora que me traje desde la antigua sala. Gira suave, como siempre. Como cuando lo acunaba de bebé. Como cuando tejía su primer suéter en invierno. Como cuando me sentaba a esperar que llegara del colegio sin una sola llamada. Y ahí, en ese vaivén lento, me di cuenta. No estaba enojada. Estaba agotada. No del cuerpo. No de las piernas cansadas o de los huesos que ya crujen al agacharme. Era el alma la que ya no quería seguir pidiendo espacio en una casa que había fundado yo misma. Pensé en todos los cumpleaños que David se olvidó. En cada Navidad en la que llegaba tarde, con una excusa barata y sin mirar a los ojos. Pensé en cómo le bastaba una llamada para pedirme dinero, pero no para preguntarme cómo estaba. Y aún así, yo seguía ahí, sonriendo, justificando. Como tantas mujeres que aman tanto, que se olvidan de ellas mismas. Me acaricié el cuello, donde cuelga el relicario. Ese con su foto a los 5 años. Esa edad en que aún me abrazaba sin que se lo pidiera. Me pregunté si alguna vez volvería a ver a ese niño en el hombre en que se convirtió. La respuesta llegó rápido. No. Ese niño murió el día que me miró con desprecio por dejar mi trabajo. El día que, junto a Rachel, me ofreció una residencia como si fuera un favor. El día que tiró mis cosas a la calle. Ese niño ya no existe. Y yo tampoco soy la misma. Ahora era otra. Una mujer que había dejado de rogar. Que entendía que la sangre no alcanza cuando el respeto se ha evaporado. Que había aprendido,
con años de silencios tragados, que el amor de madre no es sinónimo de esclavitud. Mientras el reloj marcaba las 10, anoté en mi libreta: hoy no extraño, hoy reconozco. Porque no se trata de vengarse. Se trata de ver con claridad. Y una vez que ves, ya no podés volver a cerrar los ojos. Y si una mujer de mi edad tiene algo a su favor, es el tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para planear, tiempo para recuperar lo que nunca debí ceder. No me tembló la mano. Ni un poco. Mientras firmaba el contrato con la empresa de mudanzas, mi voz era clara, mis ojos firmes. Necesito todo fuera antes del lunes, les dije. Solo lo que figura en esta lista. El resto, que lo donen o lo tiren. Y en esa lista no estaba el sofá nuevo de Rachel, ni las cortinas que ella insistió en cambiar, tampoco el espejo enorme que colgaron sobre la chimenea sin preguntarme, como si quisieran borrar todo rastro de mí. No. Lo que me llevé fue mío. La mecedora. El reloj de pared que aún suena cada hora, con su golpeteo suave como un latido. Mi vajilla de porcelana, la que compré en cuotas durante 6 meses cuando aún soñaba con cenas familiares llenas de risas. Y por supuesto, los libros de cocina de mi madre. Las recetas escritas a mano, con manchas de aceite y anotaciones en los márgenes. Todo fue empacado con cuidado. Los muchachos de la mudanza me miraban con esa mezcla de respeto y curiosidad. ¿Todo esto es para usted sola, señora?, preguntó uno. Es para mí, respondí sin vacilar. Y eso basta. Mientras ellos se encargaban del trabajo físico, yo me ocupe con acento agudo de lo simbólico. Llamé a un cerrajero de confianza, uno que me había recomendado Clara. Cambió las cerraduras en menos de 1 hora. 3 juegos de llaves. Uno para mí. Otro para mi abogado. Y uno más, para nadie. Pegué una nota en la puerta. Acceso restringido por orden judicial. El silencio en la casa era denso, pero no hostil. Era un silencio de transición. Como cuando un bosque queda quieto justo antes de florecer. Los vecinos, al ver la camioneta de mudanzas y al cerrajero, comenzaron a susurrar. No me importó. Que hablen. Que inventen. Que se pregunten cómo una mujer como yo, callada, invisible, podía estar tomando el control. A veces, la mejor estrategia es que te subestimen. Ese sábado por la tarde, la casa ya estaba vacía de mi presencia. Me quedé sola en el centro de la sala, mirando alrededor. Las paredes seguían en pie, sí, pero el alma de ese hogar, mi alma, ya no vivía ahí. Me senté una última vez en la mecedora, solo para cerrar el ciclo. Encendí una velita de lavanda, respiré hondo, y susurré al aire. Gracias por todo. Me voy entera. Esa noche, mientras ellos subían fotos en la playa, con piel dorada y copas en la mano, yo estaba en mi nuevo apartamento, rodeada de cajas que olían a pasado, pero prometían futuro. Y dormí como un bebé, porque ya no era víctima, era arquitecta de mi regreso, y la estructura que estaba levantando no se derrumba con una traición. No fue un grito, no fue una llamada, fue un portazo mudo e invisible que se dio en su cara justo cuando más confiados estaban. David y Rachel regresaron de su luna de miel un martes por la tarde. El taxi los dejó frente a la casa y, según me contó Gloria, bajaron con esas sonrisas postales que solo tienen los que creen que el mundo gira a su favor. Maletas caras, gafas oscuras, el bronceado de quien no ha tenido una sola preocupación en semanas. Pero cuando se acercaron a la puerta, lo vieron. El cambio de cerradura. Y la notificación judicial, pegada con cinta gruesa y un sello oficial bien visible. Gloria, desde su ventana, me dijo que Rachel fue la primera en reaccionar. ¿Qué demonios es esto?, gritó con la voz rota por la sorpresa. Intentó abrir la puerta, claro. La jaló, la golpeó, pateó el escalón de pura frustración. Nada se movió. ¿David? Él se quedó helado, con el celular en la mano, como si esperara una explicación mágica. Como si el papel en la puerta fuera un error, un mal chiste. Como si todavía no entendiera que había cruzado una línea de la que no se vuelve. Yo estaba adentro, en mi casa, sentada en mi mecedora, con una taza de té caliente entre las manos. Escuché los golpes, los gritos, la desesperación. Pero no me levanté. Simplemente me balanceé, suave, como lo hacía cuando él era bebé y lloraba por miedo a la oscuridad. Irónico, ¿no? Ahora era él el que lloraba. Solo que esta vez, yo no iba a consolarlo. Cuando el golpeteo se volvió incesante, me levanté y abrí una pequeña ventana lateral. Solo lo suficiente para que me viera la cara. Nada más. «Mamá», dijo con esa voz forzada que solo usaba cuando quería algo. «¿Qué es esto? ¿Qué hiciste?».
Lo miré. Fríamente. Con la calma de quien ya no tiene miedo. Lo que debía haber hecho hace años. Rachel, detrás de él, gritaba al teléfono. Probablemente con algún abogado improvisado. Ella no puede hacer esto. Es ilegal. Es nuestra casa. Me reí por dentro. Nunca fue tuya. Le dije con voz baja. La casa siempre estuvo a mi nombre. Solo te presté las llaves. David se quedó sin palabras. Yo continué. Ustedes me sacaron. Me tiraron a la calle como si fuera un mueble viejo. ¿De verdad creías que me iba a quedar callada? Él intentó acercarse. Pero no lo dejé. No quiero más discusiones. Todo lo que quieran decirme, díganselo a mi abogado. Y con eso, cerré la ventana. Sentí sus gritos apagarse al otro lado del vidrio, pero no me importó. Ya no. Esa noche, dormí allí mismo. En mi cama. La original. La que nunca debió ser tocada por manos ajenas. Y por primera vez, en mucho tiempo, el silencio no me pareció vacío. Me pareció justo. Porque no era un silencio de sumisión. Era el silencio de la victoria. A la mañana siguiente, lo intentaron todo. Llamadas, mensajes, incluso un ramo de flores barato dejado en la reja. Como si un poco de perfume sintético pudiera borrar años de desprecio. No respondí. Estaba en la cocina, alisando el mantel con calma, como siempre lo hacía. Puse la tetera a hervir, saqué mi taza favorita, la que Rachel escondió una vez porque no combinaba con el nuevo estilo, y me senté junto a la ventana abierta. Fue entonces cuando lo escuché. David. Golpeando el portón de hierro con la palma de la mano. Mamá, hablemos por favor. No me moví. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Esa frase. Soy tu hijo. Como si el título le bastara, como si la sangre fuera una llave que abre cualquier puerta, aunque uno haya pateado el marco. Abrí una de las ventanas del costado, solo un poco. Lo suficiente para que me viera. Estaba despeinado, con las maletas aún en la acera. Rachel había desaparecido. Supongo que se fue apenas entendió que no habría entrada triunfal. Mamá, no nos puedes dejar afuera así, después de todo lo que hicimos. Ahí sí me reí. No fuerte, no cruel, una risa corta. Húmeda. Después de todo lo que hicieron. ¿Querés que te recuerde? Me echaste de mi propia casa. Tiraste mis cosas a la calle. Cambiaste la cerradura. Usaste mi dinero para emborracharte bajo el sol, con una mujer que nunca me miró a la cara. Yo no sabía que todo seguía tu nombre. Rachel me dijo que... Exacto, lo interrumpí. Te dejaste guiar por alguien que no me conoce. Y lo más triste, es que vos tampoco me conoces. Intentó hablar, pero levanté la mano. No quiero más excusas. No quiero más promesas. Pero mamá... No. Esa palabra fue más fuerte que cualquier grito. Pueden pasar esta noche en un motel. Ya les pagué una habitación. No porque los quiera ayudar, sino porque me niego a ser como ustedes. Pero a partir de mañana, cualquier contacto, va por abogado. La expresión en su rostro cambió. Primero sorpresa. Luego humillación. Finalmente, ese enojo infantil que siempre tuvo cuando las cosas no salían como quería. Rachel apareció al fondo, con el teléfono pegado a la oreja y cara de derrota. Dijo algo en voz baja, y luego se alejó sin mirar atrás. David se quedó parado ahí, mirando la casa. Mi casa. No dijo nada más. Y yo, cerré la ventana, no con rabia, no con tristeza, con paz. Una paz extraña, antigua, la que llega cuando una mujer deja de sacrificarse por quienes no la ven. Me serví otro té, acomodé el libro de recetas sobre la mesa, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No porque todo estuviera resuelto, sino porque yo ya no tenía miedo. Y cuando una madre deja de tener miedo, no hay poder más firme. No pasaron ni 10 minutos desde que cerré la ventana cuando el celular vibró. Un mensaje de David. Corto, sucio. No esperaba esto de vos. Lo leí una sola vez. No contesté, porque ya no era mi trabajo explicarle lo que él, como hombre adulto, debería haber aprendido hace años. Que el amor no es obediencia, que la gratitud no se compra con chantaje, y que una madre, por más que perdone, también se cansa. Llamé al motel y confirmé que la habitación estaba lista. Una noche. Cama doble. Agua caliente y televisión por cable. Suficiente. No era venganza. Era un cierre. Les dejé un sobre bajo la reja, con la dirección del motel y el comprobante de pago. También, escrita a mano con mi caligrafía firme, una sola línea. Esto es lo último que recibirán de mí. Todo lo demás, con mi abogado.
Después de eso, apagué el celular. No para huir, sino para descansar. La noche cayó suave. La casa, ahora en orden, olía a cera de muebles y pan tostado. Me senté en la mecedora. Puse una manta sobre las piernas y miré el fuego débil en la chimenea. No hacía frío, pero me gustaba ese calor pequeño, íntimo, que no busca deslumbrar, solo acompañar. Recordé todas las veces que esperé ese tipo de silencio. No el de la soledad, sino el de la dignidad recuperada. Me había pasado media vida disculpándome por tener límites, por pedir respeto, por decir no, siempre temiendo que me dijeran que era egoísta, que era demasiado. Pero ahora, ese miedo se había ido. Y en su lugar, estaba esto. Una calma que no necesitaba justificarse. La casa respiraba distinta. Ya no se sentía invadida, alterada, ajena. Volvía a oler a mí, a mis costumbres, a la mujer que la levantó con esfuerzo y la defendió con silencios. Pensé en Rachel, en su rostro descompuesto cuando entendió que nada era suyo, en su risa burlona el día que sugirió que me fuera a un lugar con gente de mi edad. Y me pregunté, ¿qué edad tiene la dignidad? ¿Tiene fecha de vencimiento? Porque si fuera así, yo sería eterna. David, no sé dónde durmió esa noche, ni me importa. Quizás se quedó en el auto, quizás buscó otro favor. Pero algo me dice que, por primera vez en mucho tiempo, tuvo que pensar en lo que significa quedarse solo. Y eso, ya no es mi problema. Al día siguiente, me levanté temprano, abrí las ventanas y dejé que el aire nuevo limpiara lo que quedaba. Preparé galletas de avena. No por costumbre, por gusto. Las puse en una bandeja, serví té para mí, y me serví también una sonrisa. Pequeña, íntima, pero real, porque el mayor triunfo no fue recuperar la casa, fue recuperar la voz, y esa, ahora no se calla más.